El título es Hombres y Mujeres Íntegros. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en este día, en comunión unas con otras, amándonos, conociéndonos, retroalimentándonos. Y mi Señor, estamos aquí con un corazón dispuesto para aprender de ti, mi Señor. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que tú, Señor, seas quien hables a nosotras y completes la obra que has comenzado. Muchas gracias, Señor, por tu intervención divina. Muchas gracias por tu iluminación. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Bien. ¿Qué significa integridad? Hablando de calidad de íntegro, te respondo la pregunta con un ejemplo. Cuando te traen un documento que es de suma importancia y que sabes que ese documento depende de decisiones muy importantes en tu vida, y buscas a una persona que dé fe de lo que diga el documento, que debe de leerse con integridad. Así es que un documento debe ser puramente veraz, pero también del que lo lee, ¿verdad? Son los dos principios importantes. Así es que cuando alguien altera un escrito, significa que no es íntegro. Por esa razón, la Biblia dice ahí en Apocalipsis 22:18, y nos dice Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así es que, como usted ve, encontramos dos palabras, ¿verdad? Añadir y quitar. Así es que cuando alguien es íntegro, no tiene que añadir ni quitar. Porque cuando se canonizó la palabra, que canon es como una caña de medir, que se midió la inspiración del libro, y esos libros inspirados por Dios los tenemos en la Biblia. Entonces es importante estudiar la palabra. ¿Por qué razón? Bueno, porque Dios pide de nosotros integridad. Sí. Y cuando una mujer se considera demasiado a sí misma, pero no a Dios, se olvida del propósito por el que Dios le llamó. Porque hay mujeres que batallan mucho con su alma o sus emociones. Estoy hablando como personas, pero también como ministros. Y en ese me entretengo en ese tipo de cosas. Dejamos la integridad, porque estamos dejando de lado el llamado de Dios, el propósito que Dios tiene para nosotros, y para saber muy bien lo que Dios nos pide, no debo de añadir ni de quitar. Entonces, si no debo de añadir ni de quitar, o sea, no podemos nosotros tener una intervención humana al estudiar la palabra.
y decir lo que nosotros queremos decir, sino lo que la Biblia quiere decir. Eso es importante. Entonces, el que es íntegro no le quita ni añade a la palabra. Así es que nadie debe de manejar la palabra de Dios a su conveniencia, para provocar que diga lo que ellos quieren que diga, y no lo que Dios quiere decir. Si ustedes se fijan, la palabra de Dios es pura, es sencilla, es profunda. Y me pasa una experiencia de que cuando estás teniendo una iluminación de parte del Señor y un entendimiento de algo que Dios te revela, sientes un gozo y un contentamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es pura. El íntegro se apega a la palabra. Eso es muy importante. El íntegro se apega a la palabra. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿sí? Tiempos de falsos maestros, tiempos de falsos pastores, de falsos profetas. Así es que es importante que el que es llamado por Dios estudie la palabra y se apegue a la palabra de Dios. La palabra de Dios es sencilla. No tenemos que rebuscarla o dar alguna interpretación que no dice. Así es que es importante también considerar no tomar un pasaje fuera de contexto. Porque cualquier carta que se leyera fuera de contexto va a decir algo que no quiso decir el que envió esa carta. Así es que en los tiempos que estamos viviendo han surgido, como dijimos, doctrinas de hombres, de tal manera que al sacar los principios fuera de contexto han hecho su propia doctrina. Y el resultado está en lo que produce aquellos conceptos, ¿sí? ¿Qué producen aquellos conceptos? ¿Qué producen aquellos principios? Así es que lo que no es de Dios no produce la vida de Dios. Y lo que es de Dios produce la vida de Dios. Y lo vemos. Para alguien que es espiritual, la Biblia produce la vida. Por más difícil que sea, porque a veces nos parece gravosa la palabra. Pero dice la palabra de Dios que sus mandamientos no son gravosos para el que ama. Y los que amamos a Dios, los mandamientos de Dios no son gravosos. Nos cuesta quebrantar nuestra carne cuando Dios nos trata, ¿verdad? Cuando Dios nos prueba, pero su palabra es pura, ahí dice. Y tenemos la completa seguridad y la completa confianza que vamos a obtener el resultado, ¿verdad? El fruto de aquello para lo que se envió la palabra. Así es que no podemos quitar ni poner, como por ejemplo la Biblia y el libro del Mormón. ¿Necesitamos algo aparte de la Biblia? La Biblia y el atalaya. La Biblia y la psicología. Bueno, porque hay algunos que tienen un número de psicólogos en las iglesias aconsejando. Sí, la psicología es mala en sí mismo, no, pero en su lugar correcto. Sí, nosotros tenemos la palabra de Dios, que es el pensamiento más alto que el pensamiento del hombre. El pensamiento más sabio y más inteligente es lo que Dios dice. Y si lo obedecemos, funciona. ¿Verdad que sí?
funciona la palabra de Dios. ¿Ya se dieron cuenta? El Islam y la Biblia. Según la creencia, el arcángel Gabriel reveló las palabras de Dios a Mahoma. Por lo tanto, el Corán es palabra de Dios. El concepto y la tradición judía cree que estaban escritos en la vara del Tetragramatón, nombre de 4 letras de Dios, que es Yahvé. El nombre de los patriarcas y de las matriarcas y de las 12 tribus, así dice. O sea, es un contenido que saqué de información. Así es que no podemos decir, yo tengo la Biblia y lo que yo pienso. ¿Sí? O cómo yo lo interpreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice Jeremías, engañoso y perverso es el corazón. Tenemos que estar escudriñando constantemente nuestro corazón, porque puede haber motivaciones el por qué estoy trazando mal la escritura. ¿Sí? Y es algo que debemos de evitar como esposas de pastores. O sea, si tú traes una diferencia o traes algo en tu carne con alguna persona o con alguna hermana que no debería, ¿sí? Entonces no usar la palabra para golpear, porque cuando el hacha pierde su filo, no sirve para nada. Si tomamos la palabra de Dios para golpear, no hay vida. Entonces alguien que es íntegro se sube al altar del sacrificio y se muere. ¿Para qué? Para que cuando suba sea un instrumento de parte del Señor y no predicar en nuestras emociones, sino en la guía del Espíritu Santo y con un espíritu correcto. Que eso es muy importante, estamos hablando de integridad. Así es que cuando la palabra de Dios es pura, te quebranta y te trae paz, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque a veces lo que Dios nos habla nos hace caer sobre la roca y eso produce quebrantamiento. ¿Sí? Quebrantamiento. ¿Y cuántos saben que necesitamos quebrantamiento? Que no nos gusta es otra cosa. ¿Sí? Pero gracias a Dios por el quebrantamiento, porque muchos de esos quebrantamientos nos trajeron un gran entendimiento de las verdades de Dios, que no hubiéramos podido entender si Dios no nos mete ahí, en ese fuego, en ese quebrantamiento, en esa injusticia, en esa situación difícil que a veces Dios permite que nosotros pasemos. Cuando la palabra no es pura, te confunde y te trae muerte. Repito, cuando la palabra de Dios no es pura, te confunde y te trae muerte. Es que hay quienes se meten tan profundo y repiten tantas palabras que otros dicen que de pronto se confunden y les traen muerte. Porque no es lo mismo estudiar que repetir versículos como un periquito. ¿Verdad que no? Porque hay algunos, de la noche a la mañana se hicieron maestros. Porque repiten un sinfín de versículos y dicen, ¡wow! ¡Qué teologazo! No, pues dile a tu compañera, cualquier perico habla. ¿Verdad? Apréndete 100 versículos y ¡wow! Pero vívelos. Sí, la palabra se vuelve vida cuando permitimos que ser quebrantados por ella. Entonces se produce la vida de Dios. Así es que hay teólogos que dicen tal o cual aparente verdad, pero checa los frutos. Checa los frutos, checa su vida, checa su carácter, checa sus reacciones, checa su manera de hablar,
checa sus actitudes. ¿Por qué repetir ideas de otros sin estudiar verdaderamente la pureza de la doctrina? Así es que muchas veces nosotros decimos, ay, es que él es el pastor y yo solo soy la esposa del pastor. Y hay mujeres que se frustran mirando la grandeza de su esposo, pero no se encuentran a sí mismas y delante de Dios. ¿Sí? Y en lugar de estar estudiando la palabra de Dios, cada día que pasa, se están preguntando, ¿quién soy yo? ¿O nadie me respeta? ¿O qué estoy haciendo? No. Una verdadera sierva íntegra no busca posiciones ni nombramientos, busca servicio. Ese es el lugar que nadie desea, el de una sierva. Y muchas veces nosotros pensamos, como esposa del pastor pienso que porque yo soy la esposa del pastor, todo el mundo me va a respetar. Pues fíjate que no. Dile a tu compañera, gánatelo. O sea, no porque tú digas que eres la esposa del pastor, vas a traer a todos tronándole los dedos. No. La esposa del pastor debe ser humilde, sencilla, servicial, y poner sus dones al servicio de las ovejas. Pero no por eso tener una actitud de que, híjole, yo soy grande y las ovejas no son nada. No. Así es que si la palabra de Dios que nosotros decimos tener y que hablamos no es capaz de cambiar tu vida, pues va a ser una doctrina de hombres. Porque mi Biblia dice, hablando del llamado del Señor, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y sígame. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces si nosotros pensamos que porque como esposos de pastores todo el mundo nos va a tener en un nicho y con flores por todos lados, dile a tu compañera, no sueñes. O sea, gánatelo. No significa, cuando yo estoy diciendo gánatelo, que estemos nosotros tratando de ganarnos la aceptación de la gente para que te quiera. No estoy diciendo eso. Al decir gánatelo, significa que uno como pastora llamada por Dios tiene que prestar sus dones al servicio del Señor y de la gente. Y servir de verdad, de todo corazón. Sin esperar nada. ¿Sí? Porque hay una siembra siempre. Tú amas y cuando tú siembras una plantita, al siguiente día no te da fruto, ¿verdad que no? No, pasa un tiempo, es un proceso. Todo lo que nosotros sembramos lo vamos a cosechar. Si amas a la gente, terminará amándote. Y bueno, el concepto de amor es amplísimo. No solamente digo, sé amable, sonríe, saluda, o sea, practica. Sí, porque a veces todos los conceptos que tenemos, a veces no los practicamos. Y tenemos áreas que Dios quiere. Dios quiere que cambiemos. ¿Sí? Y en ese proceso de que Dios quiere, nosotros debemos de disponer nuestra mente, nuestro corazón y poner en práctica lo que Dios nos está hablando. Eso es muy importante. Así es que Dios no nos confunde. También alguien íntegro tiene entereza moral. Alguien íntegro tiene entereza moral. Lo digo con otro ejemplo. Entereza moral. Me sorprendió la integridad con la que llevó este mal trago.
alguien dijo, cuando una persona está siendo probada y está pasando un mal momento, si yo les dijera, ¿cuántas como esposos y pastores pasamos o estamos pasando un mal momento? Levantaríamos las manos y los pies. ¿O no es cierto? Ajá. Bueno, se necesita integridad. Entereza moral para estar firmes. ¿Sí? Cuando una persona está siendo probada y está pasando un mal momento, pero responde de una manera correcta, esta persona es íntegra, ¿verdad? Sí, porque a veces nos caemos por cualquier cosa. ¿Por qué? Pues bueno, porque a veces decimos, ay, las ovejas puedes esperar de todo, pero a veces de entre esposas y esposas de pastores, habemos una gama de colores, ¿verdad? Sí, que a veces saludas a una persona y luego con la cara de jugo de limón. O quiere ser amable y ofrecerte algo y se hace como que no te vio. Aunque usted no lo crea. Pero alguien que es maduro, yo digo, pues pobrecita, se torció el cuello y por eso no me vio. ¿Me entienden? O sea, a mí no me afecta porque no es el problema, sino de la persona que no ha alcanzado la madurez. Porque una persona madura, pues es una persona que hace lo que dice la palabra de Dios, tiene entereza moral. Fíjense, el concepto de integridad, no se imaginan, es amplísimo. Y ahorita pues apenas estamos empezando, ¿no? Sí, es amplísimo. Así es que una persona íntegra responde de una manera correcta. Esta persona es íntegra, es completa. No significa que las cosas se resolvieron inmediatamente a su favor, ¿verdad? Ahora, cuando Cristo murió, ¿las cosas se resolvieron a su favor? Yo les pregunto. Sin embargo, Él es nuestro modelo de integridad, de entereza moral, de la integridad para poder responder en una situación tan difícil. ¿Verdad? Integridad tiene que ver con la pureza de corazón y las convicciones morales que están basadas en la palabra de Dios. Mateo 26, 28, poniendo de ejemplo a nuestro Señor Jesús. Mateo 26, 38. Jesús estaba pasando un trago amargo. Estaba allí, aún orando en el Getsemaní, y tratando de tomar esa victoria, y no era fácil porque Él estaba también en su carne. Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo, y se estaba refiriendo a los discípulos, mi alma está muy triste. Hay ocasiones en que nos hemos sentido tristes, ¿no es cierto? Y el sentirse triste no significa pecar, porque Jesucristo no pecó. Y dice Él, estoy muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sí? Uno necesita pasar la prueba. Jesús buscó a sus amigos, aquellos pues que le habían prometido muchas cosas, y estaban en una situación tan difícil que Él necesitaba ese apoyo. Oren conmigo, velen conmigo, porque Él sabía a lo que se iba a enfrentar. A veces así sucede. Tenemos que tener entereza moral
Cuando aquellas personas que están a tu alrededor, que siempre te están diciendo, híjole, te quiero, eres especial para mí, estoy cerca, lo que necesites, pero te das cuenta que cuando estás pasando por algo, se duermen. Eso fue lo que sucedió con los discípulos. Verso 39 dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿cómo estaban? Durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Porque ellos se volvían a dormir. Y luego el verso 41 les dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entereza moral para aceptar la prueba. Eso es integridad. Verso 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Verso 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Cuando él dijo, dormir ya y descansar. Él sabía que venía una situación difícil. Sin embargo, en esa fortaleza y en esa comunión con el Padre, él pudo pasar la prueba. Y a veces confiamos más en las mejores amigas o en las mejores personas que están cerca de nosotros y a veces te fallan. Y sabemos que es importante tener entereza moral. No importa que te sientas sola. No importa que las demás se durmieron cuando estabas pasando por esa situación difícil. Hay que tener entereza moral para responderle a Dios. Y eso es conforme al conocimiento pleno que Dios nos ha dado. Pero también inteligencia espiritual, sabiduría, para poder responderle a Dios en ese tiempo difícil. Así es que él ya estaba listo. En su corazón, en su mente estaba listo. Dice el verso 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Sí? ¿Tú te has dado cuenta que se acerca la que te entregó? ¿La que te traicionó? ¿La que quiso usurpar tu lugar? ¿No nos ha pasado que a veces anda por ahí una persona que está en el ministerio y que anda diciendo, y alguna, oye, pues oye, ¿tú eres la esposa del pastor? Sí. Usurpadores, ¿verdad? Pero una esposa de pastor no se debe de ofender. O sea, está todo a la vista. ¿No es cierto? ¿Sí? Simplemente ministrar a la oveja, ¿verdad? Ministrar a la oveja, oye, ¿te falta el cabello así? Ay, sí. No, simplemente, oye, no sé, a lo mejor te confundiste. Algo pasó. Me gustaría escucharlo de tu boca. La verdad no quiero que la gente se confunda. No me siento yo ofendida. Pero no quiero que la gente se confunda, sobre todo la gente chiquita, la gente nueva. ¿Es verdad que tú comentaste esto?
estás enseñando? Y digo, no, yo te digo, porque a veces uno se confunde. Pero ten cuidado nada más con eso, ¿verdad? Y entereza moral para pasar la prueba, ¿verdad? Entereza moral, o sea, las convicciones que tienes te hacen actuar. Esa persona no es mi enemiga. Esa persona necesita crecer, necesita madurar, necesita guía, sí, y necesita ubicación. Sí, porque muchas veces tienen un concepto de ministro o de la esposa del pastor como que está en un lugar muy privilegiado. Pienso yo que cualquiera de nosotros somos siervos, servimos al Señor y es un privilegio servir a Dios, pero no privilegiado en el sentido de que estamos libres de situaciones o de ataques o de críticas o de murmuraciones, ¿sí? Entonces tenemos que estar bien centradas, bien centrado en nuestro corazón para no entrar en una guerra innecesaria, porque la persona que se siente insegura es la que entra en una guerra. En una guerra, en una competencia, y no es entereza moral. No tenemos que demostrarle a nadie quiénes somos. No tenemos que demostrarle a nadie que somos quien somos. Me enseña mucho y siempre me enseña el profeta Juan el Bautista. Cuando se acercaron con él y le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el profeta? Y dijo, no, yo solo soy una voz que clama en el desierto, enderezad el camino. Él no le importaba la posición, sino la misión, a lo que yo he venido. Él mismo decía, es necesario que yo decline para que Él se vea. Es necesario que nosotros declinemos para que Jesús se vea. Es Él y es por Él que nosotros estamos en pie. Es a Él a quien nosotros vamos a dar a conocer a la gente. ¿Y cómo lo vamos a dar a conocer? ¿Sí? A través de su carácter. Así es que Jesús tuvo entereza moral para pasar el trago amargo. ¿Somos íntegras como para pasar el trago amargo? ¿O tienes amargura en tu corazón? Sí, porque todas las esposas de pastores pasamos una prueba de fuego. Y algunas pruebas de muchos años. de muchos años, de verdad. Y Dios a veces se encarga de quebrantar nuestra vida, nuestra carne, y ahí es donde empieza a surgir esos principios, esas convicciones. Porque es lo que les digo, no por el simple hecho de decir, híjole, pues yo soy la esposa del pastor, híjole, todo el mundo me va a respetar. No, hay quienes te pueden respetar mucho, hay quienes te pueden matar con la boca, ¿verdad? Y cualquiera que sea la situación, debemos de tener entereza moral, ¿sí? Y bueno, después de 40 años, creo que esto tiene algo de peso, ¿no? ¿Verdad? Entereza moral para pasar el trago amargo. Así es que alguien íntegro tiene entereza moral para aceptar la voluntad de Dios. En el caso de Jesús, él mismo mencionó que era necesario que aconteciera todo esto para que se cumpliera lo que dijeron los profetas. Mateo 26, 56.
vamos a leer primero el 54. Mateo 26, 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? De que es necesario que así se haga. Verso 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, ¿qué hicieron? Huyeron. ¿Pero Jesús se amargó? No. Tuvo entereza moral para pasar la prueba. Porque sabía que esos que cometieron ese error, esos eran los sucesores. Y iba a trabajar en ellos. Tenía que ver precisamente con ese acto especial, esa obra perfecta que Jesús hizo. Filipenses 2:5. Y dice así, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Así es que los problemas de nosotros no se nos van a quitar, pero van a minorar cuando tengamos una actitud de siervas. Y no estemos tan preocupadas en la posición y en el reconocimiento, sino en el servicio. Sí, porque muchos quieren posición y nombre, pero no quieren servicio. Y es el lugar más seguro. Dice él que se despojó a sí mismo. O sea, no es que otros vinieran y lo despojaran, es que él quiso. Él quiso. Él se despojó de sus derechos, de todo lo que tenía, y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y cómo se humilló? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué tremendo, ¿verdad? Se humilló a sí mismo. O sea, él como Dios deja su trono, acepta el reto y entereza moral para pasar esa prueba, porque sabía que había un propósito eterno para la humanidad. Y muchas veces la gente en la congregación no sabe el precio que paga una esposa de pastor. A lo mejor la mira allí, y más en el caso de nosotros como una iglesia creciente, que uno llega y se sienta los domingos y yo me siento y adoro a Dios, mientras que todos hacen el trabajo que ya les enseñé a hacer. Sí, los coordinadores están en su lugar, están en la iglesia infantil, los que dirigen la alabanza en la iglesia infantil, cada quien está haciendo su parte, y yo llego y me siento a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa que ya desarrollamos ministerios, y que voy y vengo, y hay quien enseña, hay quien predique, hay quien dirija, está cubierta. Es diferente. Y no me siento mal. Pero la gente que llega nueva o alguna cosa, pues una persona en alguna ocasión hace algunos años me preguntaba, oye, ¿tú asistes a todas las reuniones? Y yo tenía a mis niños chiquitos, y yo le digo, no asisto a todas las reuniones, más que asisto a una sola reunión. Y me dice, ¿no te sientes insegura que la gente no te conozca? Le dije, no, discúlpame, con que conozcan a Dios es suficiente. Nosotros somos necesarios, pero no somos indispensables. ¿Sí? Y
dice verso 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que un esposo de pastor tiene que hacerse obediente, ¿sí? Porque en las pruebas que pasamos, a veces no queremos sufrir o no queremos humillarnos, ¿sí? Pero hay un propósito en todo esto, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y fíjese, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús cumplió el propósito, se hizo hombre. Fue humillado, fue golpeado, fue llevado a la cruz, escarnecido. Y a veces nosotros queremos exaltación, pero no queremos sufrir. Y hay esposos de pastores que a veces empiezan una guerra con los esposos, ¿eh? Y yo les voy a decir, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado de veras de no tocar la unción. ¿Sí? Sí, porque en nuestra casa es nuestro esposo, en la iglesia es el pastor. Y es muy importante conducirnos con temor y temblor, con respeto hacia el esposo. Si nosotras, como esposas, tenemos actitudes negativas con los esposos, ellos pueden tomar la iniciativa de disciplinarnos, o sentarnos o cesarnos porque no hay una actitud de respeto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Se humilló a sí mismo. Y hay ocasiones que tú puedes decir, no, es que yo tengo la razón. Él no la tiene. Sí, pero es necesario que haya disensiones para saber cuál de aquellos sale aprobado. Los dos pueden salir aprobados en medio de las disensiones. Pero una cosa que tenemos que cuidar muchísimo es no competir con el esposo. Eso es una falta de integridad cuando una mujer trata de competir con el esposo. Que el esposo da una orden y la esposa haga otra. No, así no, él no sabe. No, el de él es el gobierno, no de la esposa. La esposa no puede determinar ese tipo de cosas. Que si se prendió, que si se apagó, que si pintó de tal color, que si se hizo esto, ellos tienen el gobierno de la iglesia. Y si una mujer se pone al tú por tú con su esposo, no, yo solamente pienso que si confronta al esposo, pobres ovejas. Dile a tu compañera, pobres ovejas. Porque si ejerce dominio sobre su esposo, imagínense las ovejas. Y cuando una mujer está en esa condición, no debe de ministrar. Así es que a veces si el esposo está equivocado y él dice, no, es que así es, si lo quiero así. ¿Está bien, mi amor? ¿Soy yo acaso quien juzgo? No, el que juzga es Dios. Y si él de pronto se da cuenta de ese error, entonces él viene y me dice, ¿sabes qué? Oye, pues perdóname esto y esto. Sí, está bien, no te preocupes. ¿Verdad? Eso es importantísimo. Y dice Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así es que la entereza moral para enfrentar la prueba traerá como resultado la exaltación de Dios. Cuando una persona tiene entereza moral y está pasando por situaciones, mira, apégate a Dios y apégate a la palabra. Dios es la justicia. Dios es misericordia, pero también es justicia. No puede haber solamente misericordia sin justicia. No puede haber
solamente misericordia y justicia, sino también santidad. Va todo de la mano, hablando del carácter íntegro de Jesús. Así es que la entereza moral te la da Dios a través de las Escrituras. Jesús fue fortalecido haciendo memoria de lo que decían los profetas, que era necesario pasar por ese trago amargo. De la misma manera, una mujer íntegra pasa el trago amargo con entereza moral, sostenida por la palabra de Dios. Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era un hombre perfecto. Note las definiciones de integridad. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así es que íntegro significa perfecto, significa cabal, significa total, significa rectitud y apartado del mal. Así es que estos principios hay que aplicarlos a nuestra propia vida, ¿verdad? Sin embargo, fue probado por Dios y habiendo sido quebrantado en gran manera, con pérdida de su ganado, sus bienes quemados, sus hijos muertos y con una enfermedad, una sarna maligna, y aparte con su mujer que le reprochaba. Ahora, notemos que dice que Job era un hombre perfecto, era un hombre íntegro. Sin embargo, no se libró de la prueba, porque Dios lo quería presumir. Y Satanás vino y se lo pidió. Así es que muchas veces nosotros decimos, no, la libro con pura obediencia. No, a veces andas pero vete bien. Y sin embargo, Dios dice, mi hija me va a exaltar en esta situación. Y empieza la tormenta, ¿no es cierto? Y Dios está observando, esperando de ti lo recto, lo moral. No, y les digo, es más difícil con la mujer, porque la mujer somos un manojo de emociones que tenemos al mes 35 cambios hormonales. Y te quiero decir una cosa, y eso no es pretexto. La mujer que en el ministerio se maneje por emociones, va a ser muy fácil ser engañada, créanmelo. Porque toda la palabra de Dios se olvida cuando una mujer se maneja en las emociones. ¿Sí? Se te olvida todo. Así es que no se nos olvide. Porque una mujer íntegra es una mujer que tiene entereza moral. Una mujer de convicciones morales. Una mujer que conoce la palabra de Dios. Una mujer que aunque a veces pasa por injusticias, debe de responder correctamente y no en las emociones. Por eso el enemigo arremete, y hay cuántas mujeres en el ministerio enfermas, mujeres desequilibradas mentalmente entre las esposas de pastores, mujeres y hombres que se han suicidado por la carga del ministerio. ¿Eso está bien? No. Entonces le dijo su mujer en Job 2:9, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y bueno, Dios sabe por qué le dio esa mujer a Job. Lo estaba tratando, ¿verdad?
porque todo se le quemó menos la mujer. Y le dijo, pues por lo menos que te vuelva a dar hijos e hijas hermosas. Por lo menos, ¿verdad? Pero cállate la boca. ¿Sí? Entonces, su mujer sabía que él era un hombre íntegro. Pero ella estaba en sus emociones. Así es que Job demostró tener entereza moral. Al final Dios lo bendijo. Job 42:10. Porque aparte de toda la prueba que tuvo, tenía 2 o 3 que decían que eran sus amigos y nomás estaban dañando su vida verbalmente. ¿Sí? Como aquellos que, oye, ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo? Algo tienes, algo te quiere enseñar el Señor. Sí, sí me quiere enseñar, sanarme y completarme, ¿o no es cierto? Solamente. Y dice Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Así es que no sabemos si en algún momento Job empezó a batallar con todo lo que sus amigos decían, pero hizo lo correcto, hizo lo recto. ¿Qué fue? Orar por ellos. Así es que cuando te veas tentada a sentir algún sentimiento por alguna amiga que no te bendice, o de esas que están como cuchillito de palo afectando tu vida, empieza a orar por ellas. Bendícelas. Y dice el verso 11, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Cuántos quieren esas bendiciones? Porque lo que le dieron y la consolación de Dios era una respuesta de parte del Señor para una persona íntegra, para una persona moral, para una persona que pasó el trago amargo, para una persona que hizo lo correcto. O sea, una persona que es íntegra no está esperando que le den, pero Dios le da. ¿No es cierto? Dios le da. Pero eso es un acto de amor y de misericordia de parte del Señor. Así como un premio. Ellos vinieron, se condolieron. Dios trajo todo el bien y toda la bondad para él. ¿Por qué? Él ni la debía ni la temía, pero a veces Dios permite. A veces Dios permite que pasemos por cosas, permite que pasemos por situaciones, y Dios no quiere que estemos ahí autocompadeciéndonos, ¿verdad? Ay, pobrecita de mí. Más bien, con los ojos bien abiertos, discerniendo. ¿Sí? Discerniendo cómo actuar, qué es lo que está pasando en el mundo espiritual para cuidar la obra. Acuérdense que el primer torero fue David. Él, cada vez que Saúl le tiraba la lanza, él, ¡ole! Y entonces si te distraes espiritualmente, bueno, te pueden enclavar, o sea, ponte lista. Una mujer íntegra es una mujer con entendimiento. Una mujer sabia que está consciente, que está peleando batallas espirituales. Job 42:12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años.
Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Esto es una bendición, ¿a poco no? Así es que el que obedece a Dios vive más días, pero con esa bendición de parte del Señor, viendo sus generaciones. Y murió Job viejo y lleno de días. Vamos a ver si vemos el último ejemplo. 1 Samuel 24:1. Anótelo si gusta. David perdona la vida de Saúl en Engadi. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, 1 Samuel 24:1, si quiere anótelo y escuche. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Verso 2. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres. Y por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Lo que sus amigos le dijeron estaban ungidamente equivocados. ¿O no es cierto? Porque eso le dijo Dios, eso les había dicho Dios, que cuando lo tuviera en la mano lo matara. ¿Verdad que no? Tenemos que tener cuidado de los amigos que están cerca, por el amor que nos tienen. No nos impulsen a hacer algo que no es de Dios. Verso 5. Después de esto se turbó el corazón de David. Fíjense, con solamente haber cortado la orilla del manto, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Alguien íntegro no toca el ungido de Dios, aunque esté equivocado. Saúl estaba equivocado, ¿sí o no? ¿Verdad? Sin embargo, el respeto que le tenía David a Saúl, David tenía entereza moral, era un hombre íntegro. Yo pude tener a los que consideraba mis enemigas en el ministerio, y tremendo, y las tenía en mi mano, y yo sabía carnalmente cómo deshacerme de ellas. Pero ¿saben qué? Nunca lo hice. Nunca lo hice. Fue con humillación, con perdón, con amor, con inteligencia. De verdad. Pero qué duro para esa persona el haber tocado la unción. Para ella, para su familia, para el ministerio, vinieron a cero. Sus hijos enfermos, los matrimonios destruidos. Tremendo. Pero hay que aguantar. Porque no sabemos. A veces hay ministros que ni nacidos de Dios son, y otros, estoy en la completa seguridad, como le pasó a Samuel, que algunos endemoniados, y que quieren destruir la obra de Dios, porque no es que quieren destruir a una persona, es a la obra de Dios que atentan, que a veces en la primera etapa Dios te levanta como profeta en la congregación, porque dice Dios: yo te he puesto para derribar, para destruir. Tú no puedes plantar y edificar sin antes haber derribado. Y tienes que ser la voz de Dios.
Y cuando los niños son arrastrados por los que andan en la carne. Pero uno tiene que aguantar, porque a veces no hay quien defienda la obra de Dios. Y en muchos casos la esposa del pastor es muy sacrificada, pero sobre las rodillas es una gloria, una gloria hermosa. Alguien íntegro no toca el ungido de Dios, aunque esté equivocado, porque sabe que la venganza es de Dios. Sabe el por qué. En estos tiempos hay gente amargada contra Dios porque han tocado la unción de los líderes. Y simplemente dicen, es que son así, es que esto, es que aquello, y se amargan. Una generación que es engañada, una generación que cae en manos de gente ligera, porque han perdido el amor y el respeto. Y Dios es el que pone reyes y quita reyes. Lo hizo con Saúl. ¿No es cierto? Verso 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Y eso es algo que tenemos que aprender. Dios tiene cuidado de su obra. Dios tiene cuidado de su obra y lo que nos sostiene es la integridad, la entereza moral, las convicciones que tenemos en Dios para responder y saber a quién le corresponde cada cosa, ¿verdad? También tenemos el poder para orar contra aquellos que se enfermaron o se volvieron locos, de veras. Y Dios, si es tiempo, les dará la sanidad. Porque cuando Santiago dice, si ustedes han estudiado el libro de Santiago, dice, si alguno de vosotros está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y orarán por él, y si hubiere cometido pecado, pero se está refiriendo, según la historia y lo que le relata, a los que pecaron en contra de un pastor, entonces van a ser sanados cuando el pastor los visita y tiene la autoridad para orar por esa persona, para que Dios lo levante y que eso cese ahí. Bien, oramos, ¿qué les parece? Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí en tus manos. Y mi Señor, ayúdanos a ser íntegros en nuestra mente, en nuestro corazón, íntegros para no quitar ni poner en tu palabra, íntegros para practicar la rectitud,
la cabalidad, la totalidad. Sí, mi Señor, temerosos de ti, para no hacer algo que no conviene en nuestra propia fuerza, ni en nuestras emociones. Ayúdanos, Señor, a escondernos siempre en el hueco de tu mano, a hablar contigo, a ser sanados, a veces a esperar, a veces a estar quietos, solamente a estar quietos. Y te dice tu Señor, hay algunas que han entrado en demasiada tristeza. Y tú te has preguntado, ¿cuál es mi lugar? Pero el Señor te dice, levanta tu mirada, aquí estoy. Aquí estoy, no soy un Dios de lejos, yo soy un Dios de cerca, yo soy un Dios que enjugo tus lágrimas, yo soy tu Dios que escucho tus oraciones. No pienses que estás sola. He aquí que si tú clamas, yo oiré, dice Dios. He venido, dice tu Dios, para sanarte. He venido para enjugar tus lágrimas. He venido para contestar tus preguntas. Y si tú crees, dice el Señor, tú pasarás de muerte a vida. Si tú estás dispuesta a depositar toda tu confianza en mí, el Señor de la obra, tú pasarás de muerte a vida. Deja que yo tome el control, dice tu Señor. No tengas temor, porque tú estás esculpida en el hueco de mi mano. Y yo no permitiré que nadie te destruya. Escucha mi voz y obedécela para que te vaya bien y vivas. Sí, mi Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, gracias.